Un amor sorpresivo, una ruptura incomprensible, dos caras de una misma moneda. ¿Cómo puede convertirse el amor más luminoso y feliz en violencia que lastima, en ausencia que duele? Hoy una conversación de controversia con Sandra Lorenzano, poeta, narradora y ensayista, a propósito de su nuevo libro, El día que no fue. Encontraste dos tipos sin cuidado. En esta ocasión, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Nos sacrificamos, y visitamos uno de los restaurantes más reconocidos, más alegóricos del centro histórico de la Ciudad de México. El Danubio, más de 80 años de preparar, dicen los conocedores, los mejores langostinos en México. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con la vida de María Moliner. Ay, cuánto he usado yo su diccionario. La mujer que escribió a mano un famoso diccionario que sirvió a muchos españoles y a muchos latinoamericanos también para aprender a leer y escribir y sobre todo para entender el español común y corriente. Decía el gran Gabo que el diccionario de María Moliner era 2 veces mejor que el de la mismísima Real Academia Española. ¿Qué tal, Pues muy interesante. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este espacio. Buenas noches, mi estimado Ricardo. Como siempre, querido Sergio, gracias a todos por acompañarnos en este que ya es nuestro programa número 230. Nos estamos acercando a un cuarto de milenio de programas. Uf, no, imagínate. Espero que no signifique que nos estemos haciendo igual de viejos, pero no. Usted no se preocupe, no le cambie, que en un momento más estamos de regreso. El ratón Macías. Poeta, narradora y ensayista. Sandra Lorenzano es, ya sabe usted, argenmex. Nació en Argentina, pero tiene muchas décadas ya de vivir en nuestro país. Es doctora en letras por nuestra UNAM, experta en arte y literatura latinoamericanos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el que fundó el programa de escritura creativa. Ha publicado poesía, novela y ensayo como Vestigios, Saudades, Fuga en Mi menor, La estirpe del silencio y Escrituras de sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura. Y ahora nos sorprende con este día que no fue una historia de amor, desamor, exilios, desapariciones, soledad, violencia, miedos suyos y miedos nuestros. También no te importa transmitirnos miedo, estos miedos, estas angustias a tus lectores. Ay, no, ¿qué te puedo decir? Hola, chicos. Sí, hola, Sergio, hola, Ricardo. Sí. Fíjate que en realidad sí, es verdad que uno pasa muchos miedos, ¿no? Pasas miedo íntimo cuando, como en el caso que cuenta la novela, vives una gran historia de amor y de un día para otro esa gran historia de amor es una terrible historia de desamor. Y tú estabas así un poco como, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, cuando ese desamor viene cargado de violencia, de agresividad, hay algo del miedo que se te mete a los huesos y dices, ¿cómo salgo de eso? ¿Es tan frágil el amor que se puede así, como diría Serrat, reventar con una pompa de jabón? Yo creo que no es tan frágil, es tan fuerte la necesidad de creer en la historia de amor que estás viviendo que quizás no ves que se está resquebrajando. Pero además terminas muchas veces odiando a quien tanto amabas, eso es muy común. La gente indiferente te es siempre indiferente, sí, pero el que amas es otra cosa, ¿no? Fíjate que a mí me cuesta odiar, a mí me da tristeza, entonces es como otra cosa. ¿Lo evades, No, es pensar que algo que pensaste y que deseaste para toda la vida
de pronto no está más. Y cuando algo se pierde, cuando algo como un amor tan grande se pierde, se lleva una parte muy importante de ti. Pero como y es eso lo que como sientes, ¿no? Te intensidad. queda un hueco, te Pero queda un como hueco. sentimientos. Pánico. Como intensidad. Pánico. ¿Es más fuerte el desamor que el amor? Ándale, no te tardes. Ay, da más miedo el desamor que el amor. Te sientes más frágil en el desamor. En el amor sientes que la otra persona actúa también como protección, ¿no? Y en el desamor de pronto te encuentras en mitad de la nada, con toda tu fragilidad a cuestas, y dices, ¿y ahora qué hago? Para decirlo elegantemente. ¿Y ahora qué hago? Sandra, perdón por la pregunta, pero ¿qué tanto está Sandra Lorenzano reflejada en el día que no fue y qué tanto es una historia nada más inventada? Fíjate que hay que decir que he vivido historias de desamor. Eso es triste decirlo, pero es así. Bueno, y he juntado... mi amigo Ricardo también, ¿eh? Ay, Sí, y mi amigo no se me Sergio nota para también. nada. Mi amigo, estás hablando con dos expertos. ¿Tú crees que haya alguien que no haya vivido una historia de desamor? Es que si Quizás no nunca ha tienes vivido una historia de amor, Pues es ¿no? que si no tienes desamor, nunca te vas a enamorar. ¿sí? Entonces, lo que he hecho fue partir de mi propia sensación de fragilidad, de miedo y demás con el desamor. Y he reunido, porque empecé a preguntar, eso es una de las cosas que más me gusta de cuando estoy escribiendo sobre un tema. Cuando llego y digo, oigan, fíjense que estoy escribiendo algo, ¡ah! Te tengo que contar. Entonces, un poco he juntado historias y ahí hay algunas que hasta ustedes van a reconocer, que no son ustedes, pero que son conocidas. Qué miedo, Sandra. ¡Qué miedo! Y la idea de la novela es que a ese miedo, pensar en el miedo, te hace revivir o te hace recordar miedos anteriores. ¿Sufres con tus protagonistas? Uf, muchísimo, muchísimo. Sufro y los apapacho y me dejo apapachar. Me cuesta terminar una novela justo por eso. Es así como, ay, no se vayan, quédense un ratito. Pero esta novela que me permitió también ser consciente de la sobrevivencia, no solo del miedo, ¿no? Esa sensación de, bueno, es cierto que tuve miedo, después del miedo vino la escritura, pero no es mi primer miedo. Vengo de historias de miedo, primero porque soy mujer en un país donde las mujeres tenemos miedo. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, déjame decirte algo que dice Claudia Piñeiro, que son dos líneas hermosísimas. Con coraje y con cautivante prosa poética, Sandra Lorenzano nos cuenta una historia de amor y desencuentro. Porque para hablar del miedo hay que ser valiente. Eso me encanta. Oh, Y eso. sí es así, ¿eh? ¿Qué frase? Tienes que cobrar conciencia de que vienes de la sobrevivencia, que ya hemos pasado otros miedos personales, familiares, históricos, sociales, la dictadura en el caso argentino, los feminicidios en el caso mexicano. Y finalmente, si estamos aquí y lo podemos contar, es porque somos sobrevivientes, resilientes se dice ahora, ¿no? Y es esa sensación la que te fortalece y te permite llegar a la escritura, porque con el miedo no escribes, ¿eh? Por lo menos no yo. El miedo te paraliza, te deja en un estado como de inanición un poco, Catatónico, ¿no? luego dicen. Catatónico. No sabes Sí. bien qué puede pasar. Pero una vez que ese miedo disminuye, no digo que desaparezca, quizás no desaparezca nunca, pero cuando disminuye, surge la palabra y dices, ok, ahora puedo contar esta historia. Sandra, ¿planeas tus historias? ¿Sabes ya cómo vas a empezar y cómo vas a terminar? ¿O empieza a desarrollarse la historia a pesar de cualquier plan que pudieras tú tener? Esta historia, las dos cosas hay que decir, no son dicotómicos. Esta historia estaba muy planeada en el sentido, además, es una historia circular en cierto modo, entonces yo tenía muy claro cómo iba a empezar y cómo iba a terminar. Y sabía que en el medio, que es la historia, el núcleo, el eje de la novela, que es esta historia de una pareja, además dos mujeres, una pareja que son dos mujeres, que uno creería que las cosas pueden ser diferentes y a veces Son igual de conflictivas, o de difíciles, o de apasionadas, o de geniales en algún momento, ¿no? Pero pasa eso. Y entonces ese es el eje principal y después se van intercalando otras historias de miedo. Las historias de las mujeres migrantes, las historias de mis primos que eran muy chiquitos cuando el ejército argentino desapareció a su madre, que tenía 23, 24 años, y otras historias vinculadas al miedo. Esas historias fueron surgiendo
conforme yo me iba metiendo en la escritura del miedo. Era como una forma de ver distintos escenarios de miedo y distintos escenarios de cómo hemos salido o han salido los demás del miedo. Y ahí con una cosa que me enganchó muchísimo, que es esta idea que leí cuando estaba preparando la novela de la tradición japonesa del kintsugi. La tradición japonesa del kintsugi es alucinante. Cuando una cerámica, una porcelana japonesa se quiebra en varios pedazos, los japoneses tienen una técnica para reconstruirla, pero en lugar de disimular esas fracturas y esas heridas, las resaltan con polvo de oro. El kintsugi es el polvo de oro. Para que tú sepas... Con razón le veo esas cicatrices de oro. Digo, ¿no? Estuvo rota, pero está viva otra vez. Está viva. Y que estés viva no quiere decir... Tienes que ver la herida para poder restañarla. La memoria es importante. ¿Cómo se llama la técnica? Kintsugi, con K. Qué bonito. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores? Mira, yo espero que encuentren una maravillosa historia de amor que un día se rompió, que encuentren reflejados, ahí representados muchos de sus miedos, pero también muchos caminos para ser sobrevivientes. Porque finalmente, llenos de polvo de oro, llenos de cicatrices, con el kintsugi a todo lo que da, aquí estamos y estamos diciendo sí a la vida. A mí me gusta mucho en la presentación, la primera presentación que se hizo de la novela, alguien decía, es una novela sobre el desamor, pero es sobre todo un canto de amor a la vida. Y me gusta quedarme con eso, y eso es lo que creo que van a encontrar las y los lectores. Otra pregunta esotérico-filosófica, ¿Sí? literaria. ¿Ya está a la venta? Ya está recontra a la venta. Y otra respuesta también esotérica, filosófica. Es una novela corta, es una novela que tiene intensidad en la narrativa, intensidad en el lenguaje poético, pero que se lee prácticamente en un día, un fin de semana. Además, me gustó mucho la portada. ¿De quién es la portada? La portada la diseñaron en la editorial sobre muy una hermosa. fotografía del Guggenheim y a mí también me gustó mucho, ¿no? Me alegro que te haya gustado. Mucho. Sandra Lorenzano, gracias por invitarnos a leer El día que no fue. Gracias a ustedes, Hasta queridos pronto. amigos. Hasta Muchas siempre. gracias por la Gracias, Sandra. invitación. Muy bien. Y nosotros continuamos. Pues mira, te gusta el pescado, ¿no? Me encanta el pescado, Yo además creo es que muy en sano, el nos mantiene bien. ¿no? Muy bien, en el centro de la Ciudad de México yo creo que no hay ningún lugar como este que se llama Danubio, ya lo conoces, ¿no? El famoso El Danubio. Danubio es el restaurante. De República de Uruguay Sí. número 3. Pero mira, Oye, pasa por favor. Oye, pues dice, ¿desde qué? Desde 1936, se fundó en 36. Y aquí, bueno, bien. venía yo con... quien me trajo la primera vez fue Jacobo Zabludovsky. Y desde Fíjate. entonces empecé a venir con más frecuencia. Jacobo era mucho de caminar todas Sí, estas le calles. encantaba, le encantaba. Mira, aquí está don Rafael Ernesto, que es precisamente el mero mero, Rafa. el mero mero. ¿Cómo están? Muy bien. Qué gusto verlos. No, al contrario. Igualmente. Los Rafael. acompaño a su mesa. Vengan. Sí, por acá. claro que sí. Vengan. Ajá, muy buenas. Provecho. Adelante, provecho. donde gusten muy bien. ustedes. Buenas tardes. Vamos a sentarnos, ¿por qué no al centro, Rafa? Venga. Sí. Para que podamos platicar. Luego, hay lugares que ponen ahí ya, casi como de broma, desde no sé cuántos. Este sí es desde 1936. Este es desde el 36. Ya de veras. Sí. Ya de veras. Ya debis. ¿Cómo se funda? Porque eran un par de refugiados españoles Dos durante la guerra. familias. Dos familias. Básicamente son dos familias, los Arangüena y los Amundarain. Y pues bueno, coinciden en México. Uno era chef de transatlánticos y el otro era chef del Waldorf Astoria. Ándale. En Oye, Saladero. pero bueno. Finolis. Finolis. Pues bueno, coinciden aquí. Esto antes era una panadería, pasó a ser una salchichonería de una alemana y por eso se conserva el nombre de Danubio. Y aquí es donde empiezan a hacer toda esta gesta de
Qué buena historia, porque mucha gente se preguntaría por qué Danubio, ¿no? Claro. Sí, En no, alusión no al es- río en Alemania, y por qué no un nombre vasco, español o mexicano. Exactamente, sí. Ahora, sí, aquí sí. me trajo por primera vez Jacobo Zabludovsky. Además, lo trataban como rey, y además siempre... Uy, clientazo. Pero además, hay mucha gente famosa y además escriben en las servilletas, ¿no? Estoy viendo por ahí a Alex Lora, por aquí debe estar hasta Ricardo Rocha. Hasta ustedes dos. ¿no? Creo que por Yo sé que hay una mía porque yo sé que alguna vez firmé una, sí. De ambos, hay de ambos. Ah, muy bien. Sí. Hugo Sánchez. En fin, es una tradición también que personalidades, no nos incluimos, de muy diversos géneros, vienen aquí. ¿Qué tiene de magia el Danubio? ¿Por qué sigue siendo tan cálido? Pues bueno, el manejo de pescados y mariscos es muy complicado y cada vez hay más competencia. Creo que el hecho de conservar lo que es la comida del mar, con tradición, con limpieza, con una serie de cosas y sazón, pues ese es como el secreto, yo creo que para que la gente siga viniendo a un lugar de esto. Ya, a mí yo recuerdo mucho los langostinos de aquí, que son espectaculares, pero ¿qué otros platillos tienen? Uy, infinidad. Tenemos el día de hoy cerca de 100, 110 platillos, entre los cuales, pues, los más destacados, digamos, que sería los langostinos, la sopa verde, filete de besugo olivo, pues, obviamente todos los mariscos, cangrejo moro, Alaska, camarones. Perdón, la pregunta tonta, ¿no son muchos platillos? Son muchos, pero nos damos abasto. Sí, más o menos. Digo. No, Es que digo, siempre está lleno. Ahorita estamos muy temprano, pero en realidad siempre se Claro, llena. nos vamos a quedar un poquito para ver el ambiente al rato. Y van a comer ustedes también, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, ¿tú desde hace cuánto tiempo estás aquí, Rafael? Yo tendré aquí cerca de 22, 23 ¿Y eres parte años. de las familias fundadoras? Sí, o- sobrino. Sobrino, eso es. Ahora, ¿siempre es distinto? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido Los de la gente platillos. que viene. Es como una aventura cada día. Sí, todos. totalmente. Bueno, tenemos clientes de todos ámbitos, pues, ¿no? O sea, mexicanos, extranjeros, igualmente. Mucho político también. Eso vale Cuando la estás en pena el decirlo. centro, me imagino que es más... Y más ahora, ¿no? Que está todo centralizado aquí en el Sí, Zócalo, ¿no? sí. Bueno, del último sexenio, este sexenio que estamos empezando, no han venido mucho. ¿Cómo te pero va sí con la vienen. cuarta? Pues vamos. O se hacen los modestos y, ay, no, que muy poquito y no sé Pero qué. no es un Igual y nos restaurante... consideran fifís, pero bueno. Pero no es un restaurante caro, ¿no? Yo no recuerdo que sea muy caro. Digo, hay algunos platillos claro, no que es. son... Bueno, lo que pasa también hay que saber que si uno va a pedir angulas, pues bueno, sabemos que es un Las platillo angulas caro, son, ¿no? sí, muy, muy caro. Pero aquí y en todas partes. Exactamente, en cualquier parte del mundo. Sí. Pero no es un restaurante bastante alcanzable. ¿Abren todos los días? Todos los días, sí, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Cerramos nada más 2, 3 días al año, que será el 1 de mayo, 16 de septiembre y 1 de enero. Tan. O sea, Ahí está una propuesta para todos ustedes. Bueno, aquí está, permanentemente de un lugar de los más prototípicos del centro histórico de México, en la calle de Uruguay. número 3. Y el eje central prácticamente Casi en la cerca, sí. esquina, 20 Sí. pasos Exacto. de lo que fue hace algún tiempo. Me platican personas como Sergio, que sí vivieron esas épocas, cuando era niño perdido y después eje central. Es que Siempre le llevo niño muchos, perdido, claro, le sí. llevo muchos años Sí, aquí a Ricardo siempre Rocha. estamos con eso. Está bien, de digo, quién es más ya los veterano. alcanzaré yo. Está difícil, pero bueno. Bueno. Rafa, siempre un gusto. Sí, gracias. ¿Qué le Igualmente dirías para a quienes nos ustedes. están viendo y escuchando? Pues los esperamos ¿Por qué venir cordialmente. al Danubio, eh? Sí, los esperamos cordialmente, ya saben, prácticamente todos los días, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Los mejores pescados y mariscos, muy presumiblemente los dice Rafa Armesto, que pues, los esperamos con los brazos abiertos y pues bueno, buen provecho, ¿no? Muchas gracias, Rafa. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues Seguimos. nosotros continuamos a seguir trabajando. Venga, es trabajo, ¿eh? Es considerada como la mujer que enseñó a leer a media España a pesar de la presencia eterna de Francisco Franco. Su nombre, María Moliner.
Nació con el siglo XX, en el año cero, como decía, y fue una reconocida bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa, autora del célebre Diccionario del Uso del Español. Una gran obra que le llevó más de 10 años para escribir, a veces a mano o valiéndose de una sencilla máquina de escribir. Esta labor la combinaba con su oficio de bibliotecaria y de madre de 4 hijos. Durante la llamada Segunda República en España, María participó en las misiones pedagógicas que se dedicaban a recorrer la legua, los pueblos, y dar a conocer la cultura, al mismo tiempo que alfabetizar a una sociedad que vivía en el atraso. Igualmente trabajó en un programa que logró la apertura de 5,000 bibliotecas públicas. Cultura gratis y para todos era el lema que la acompañó a lo largo de su vida. Y es que lo que deseaba era enseñar a leer y escribir a toda España. Otra frase que se convirtió en leitmotiv de María Moliner era: cualquier libro, en cualquier lugar, para cualquier persona. Sin embargo, con la llegada del franquismo, su tarea alfabetizadora se vio opacada. Es entonces que decide quedarse en España, donde vive una especie de exilio interior. Con el tiempo, su impulso a la cultura y la enorme aportación de su diccionario fueron cada vez más reconocidos, al grado de que en los años 70 se empezó a especular sobre su posible ingreso a la Real Academia Española, y no era fácil porque habría sido la primera mujer en su historia, algo que nunca sucedió debido en buena medida al carácter machista de la institución. A su muerte, en 1981, Gabriel García Márquez le dedicó un bello y emotivo texto en el que destacaba que escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más complejo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3,000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua. Y a mi juicio, decía el Gabo, más de 2 veces mejor. Años después de su candidatura a la Academia de la Lengua, una mujer finalmente fue admitida. Cuando María se enteró que no era ella, respiró tranquila porque esto le aterrorizaba, leer el discurso de admisión. ¿Qué habría de decirles a los académicos? Pensó, si toda mi vida no he hecho más que coser calcetines. Y así, sorprendidos pero motivados por esta increíble historia, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Fíjate que durante 20 años casi fui enciclopedista y consultaba el María Moliner todos los días. Era un privilegio y qué bueno que hoy la recordamos aquí. Una delicia literaria realmente. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen, ¿qué? Nuestra próxima emisión. Ya será la número 231. Pues hasta entonces, hasta siempre. Gracias.